Continuamos en esta tertulia de viernes, la última del año. Seguimos con Matilde Rodríguez Larreta, Juan Grompone, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Pasamos a otro tema. La presidenta de Antel, Carolina Cose, defendió el monopolio de esa empresa para el servicio de Internet y criticó a los competidores en telefonía móvil porque están empleando la fibra óptica para vender servicios de Internet sin autorización. Según informó ayer el diario El País, en una reunión que mantuvo con los demás directores de la empresa y también con los principales gerentes, la ingeniera Cose señaló: el Estado es el único que está en condiciones de brindar servicios eficientes y a la vez llegar a los segmentos más pobres de la población. A eso apunta, por ejemplo, el Plan Universal Hogares de Antel, indicaron las fuentes que consultó el diario. Carolina Cose fue dura con la competencia en telefonía móvil, concretamente con Movistar y Claro, afirmando que están sobrepasando el marco legal vigente. Allí, Claro, alude a una polémica, un diferendo que está en estos días planteado con toda intensidad. Las noticias más nuevas dicen que las empresas telefónicas privadas van a responder la semana próxima si están usando fibra óptica para brindar el servicio de Internet, y después de recibir las respuestas correspondientes, la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, resolverá si aplica sanciones que pueden llegar incluso a la revocación de las licencias. La normativa es clara y mientras esta siga vigente solo resta hacerla cumplir a rajatabla, dijeron hoy al diario El Observador fuentes de la URSEC. Recuerden, a mediados de diciembre, la URSEC había intimado a Movistar y Claro a que reportaran en un plazo de 10 días hábiles acerca de su implicancia con un servicio que, según las autoridades, solo Antel está autorizada a brindar. Sería bueno plantearse qué quiere decir autorización. Autorización quiere decir levantamiento de una prohibición. No quiere decir otra cosa que esa. Así que si los particulares necesitan autorización para usar fibra óptica, quiere decir que está prohibida. Y como las prohibiciones son a texto expreso, ¿dónde está la norma que dice que no pueden hacer de sus instalaciones una forma moderna y superior como es la de la fibra óptica? Aquí la verdad de la cosa es exactamente al revés. Es cómo hace Antel para justificar que no utilice fibra óptica. Esa es la explicación que tiene que dar la señora presidenta de Antel, porque este país está condenado a no tener las formas técnicas superiores, sino que está condenado a tener formas técnicas inferiores. Hicieron el gasto de tender un cable de comunicación que nos conecta al cable internacional de Global Crossing. Costó $20 millones, vino un barco francés especial para atenderlo, tenemos todo pronto y la conexión no se hace porque el sindicato no lo permite. Eso tendría que explicarlo también la presidenta de Antel. ¿Tú tenés información de que es el sindicato el que está pidiendo eso? Lo dijo acá, lo dijo en la tertulia, se dijo acá en la tertulia, yo no invento nada. El atraso que supone la defensa del sindicato sobre la telefonía fija, que es una tecnología muy primitiva hecha con cables de cobre, nos puede explicar muy bien, Juan, el grado de diferencia que hay entre una cosa y otra, no puede ser superada por la fibra óptica porque la fibra óptica es reversal, permite hablar y responder y oírse, ¿no? Y el sindicato no quiere ninguna competencia con la telefonía fija, que es en cables de cobre, que es lo que corresponde al siglo XX. Juan, ¿estuviste aludido recién por...? No, pero más allá de estar aludido es un tema que me interesa. Hay dos puntos con el cual con Carlos no nos vamos a poner nunca de acuerdo, que son sobre la energía nuclear y sobre los monopolios estatales. Así que en este punto no estamos de acuerdo. Mejor, la discusión enriquece. Entonces quiero empezar por... Bueno, yo no defiendo las objeciones que pueda poner el sindicato, porque me parece un disparate que el sindicato pueda poner objeciones de ese estilo. Yo quiero extenderme sobre el problema de la fibra óptica. Es decir, la fibra óptica, por empezar, la tecnología evoluciona mucho más rápido que las leyes. Entonces, en general, las leyes lo que se hacen, y en esto yo no soy jurista ni que hablar, se extiende el significado. Es decir, por ejemplo,
cuando se empezó a hablar, cuando empezó Internet y empezaron los textos electrónicos, el concepto de derecho de autor se extendió automáticamente. Muchos libros, por ejemplo, dicen prohibida la reproducción por, fotocopias, esto, y cualquier otro método conocido o por conocer. Es decir, en otras palabras, la legislación en general prevé la extensión natural de las cosas. Entonces, lo único que hay que averiguar es si la fibra óptica es o no es la extensión natural del cableado de cobre. Porque cuando se estableció el monopolio, nadie soñaba que existiera la fibra óptica. La fibra óptica apareció 100 años después que la línea de cobre. Entonces, yo considero que la fibra óptica es técnica y realmente una extensión de la línea de cobre. En primer lugar, es una conducción eléctrica igual, ¿no? Es decir, por más que una se haga por luz y otra se haga por electricidad, en realidad eléctricamente son el mismo fenómeno. Es decir, la conducción en el caso del cable de cobre ocurre en la superficie del cobre. La conducción adentro de la fibra óptica ocurre por medios electromagnéticos adentro de la fibra. Es decir, no hay diferencia técnica, hay muy poca. Cumple las mismas leyes, cumple todo lo mismo. Pero conceptualmente, el monopolio tiene que ver con el manejo de información. Es decir, cuando empezaron las primeras instalaciones de computadoras y había que tender cables, por ejemplo, entre dos locales, supongamos una empresa que tenía 2 edificios próximos y quería tender un cable de comunicación para conectar las computadoras, eso era tarea de Antel, porque tenía el monopolio de tender ese cable, que no era un cable telefónico, era un cable de computadora, pero se aceptaba normalmente, que era tema de Antel. Entonces lo que Antel está intentando reivindicar es el derecho de que la comunicación por un medio físico real, no la comunicación inalámbrica, porque esa de alguna manera quedó sancionada de otra manera. Si ya las radios se comunicaban en forma inalámbrica, de modo que la extensión de los teléfonos celulares fue natural en comunicarse en forma inalámbrica. Entonces Antel reivindicó siempre el derecho de la comunicación por un medio físico material, y en este caso es una extensión natural. Pero además, yo creo que es el tema de los monopolios lo que está en el fondo. Es decir, quiero poner un ejemplo. La fibra óptica o los cables de cobre son más o menos lo mismo que la red de agua, esa es más fácil de entender. Supongamos que si dijéramos, ¿por qué no tenemos 2 empresas proveedoras de agua potable? ¿Por qué no tenemos? Porque imagínense, 2 empresas proveedoras de agua potable, o 3, como sería el caso de la telefonía celular, significaría que toda la ciudad de Montevideo y todo el país debiera estar con cañerías 2 o 3 veces. Y para que a la puerta de mi casa yo pudiera elegir el proveedor rojo, el proveedor azul, el proveedor violeta. Entonces tendrían que llegar los 3 y yo me decidiría conectar a uno o a otro según vengan las cosas, según vengan las tarifas, según vengan los servicios. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que tendríamos 3 veces la instalación y posiblemente, si se distribuyera más o menos igual en los clientes, 1/3 de uso de cada cañería, porque cada uno va a haber previsto la cañería para el uso total. Entonces es un despilfarro total. Entonces ese tipo de servicios que necesitan cañería física como es el caño de gas, como es el caño de agua, como es la distribución de electricidad o como es el servicio de comunicación por fibra óptica o cobre, es razonable que sea un monopolio. Es porque si no es un despilfarro. Entonces, en ese caso, siendo un monopolio, yo prefiero que sea un monopolio público y no un monopolio privado. De modo que yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Antel. Una puntualización Dos cosas le quiero decir a Juan, si me permitís, porque he sido directamente aludido. Sí. La primera es que de esos caños que decís que traen agua, hay caños buenos y caños mejores. Si Antel tiene el monopolio de transmitir por los caños peores y le prohíbe al Uruguay tener los caños mejores para transmitir el agua, nosotros tendremos agua inferior, agua contaminada, porque el caño que la transmite no es bueno. Aquí se trata entre una mejora técnica o un atraso técnico. El monopolio está afiliado al atraso técnico. Hicieron la licitación para la última milla de fibra óptica y cuando estaba para adjudicar, la había hecho esa llamada licitación, la URSEC. Cuando estaba próxima a adjudicar, esa licitación fue anulada por el gobierno, porque el sindicato dijo que no podía hacerse una conexión reversal como es la que ofrece la fibra óptica. Primera cosa. Segunda cosa, mi querido Juan, todos los monopolios son de interpretación estricta. Es tal el privilegio que significa un monopolio que los principios jurídicos dicen que solo
estaba en el monopolio la interpretación más estricta. Antel tiene la telefonía fija con sus cables de cobre, como no puede paralizar el desarrollo técnico a pretexto de que por los cables de cobre puede cambiar los cables de fibra óptica y prohibirle a los demás que hagan la instalación más técnica, más avanzada, mejor. No puede Antel extender su monopolio porque es de interpretación estricta. Yo quiero una aclaración. Las compañías de telefonía celular tienen una red de fibra óptica que es la que conecta las bases celulares, ¿no? Sí. Las antenas celulares van comunicadas a través de fibra óptica. Lo que estarían haciendo, aparentemente en algún caso, como el de Claro ya concreto, es utilizar esa red agregando las conexiones correspondientes para vender servicios de Internet a determinadas empresas, por ejemplo. Sí. Yo quiero hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, creo que lo que hace el sindicato está mal en todos los casos. Es decir, el problema no es Antel, es el sindicato de Antel. Es decir, si se quiere, lo que está mal es que el gobierno o la presidencia de Antel no se ponga firme frente al sindicato, porque esa traba no es aceptable. Y en segundo lugar, yo creo que la propuesta de Antel es tener buena tecnología, ¿no? Es decir, tener buena tecnología de fibra óptica, llegar con una fibra óptica a los hogares en un plazo relativamente breve. Ese es el anuncio que ha hecho la presidenta de Antel. De modo que no es mala tecnología, es buena tecnología la que se proponen instalar. Muchas veces lo han propuesto, creo que en la sexta vez. Claro. Ahora, si yo llevo bien las cuentas, van 6 veces que el directorio resuelve bien, ¿sí?, y el sindicato para mal. Entonces el problema es el sindicato, no Antel. Por supuesto, a mí que me importa. Si yo te digo que el cable de conexión con el Global Crossing, que es la única manera de comunicarnos universalmente sin depender de otros y a precio bajo, el cable está tendido y falta conectarlo y no se conecta. A mí no me importa quién es que lo impide, digo que la presidenta no puede decirme que no a lo que yo estoy diciendo, porque es así. Y cuando se hizo la licitación para Antel, a favor de Antel, para que usara Antel fibra óptica, el sindicato se opuso y anularon la licitación que estaba ya pronta para... Eso es lo que está mal. Sí, claro, es lo único que me importa decir. Es decir, Antel no puede parar la evolución técnica de las comunicaciones y lo está haciendo. Bueno, hay otro caso de prohibición, ¿no? Las empresas de televisión por cable tienen cableado tendido. Y teóricamente con ese cable se podría ofrecer servicios de acceso a Internet y sin embargo no se les ha permitido. Las empresas privadas también pueden tener una red de computadoras, por ejemplo, con fibra óptica dentro de sus locales. Eso también existe. No, pero a donde voy es que en el caso de televisión cable, y lo señalan algunos oyentes, hay una red que debió tenderse, o mejor dicho, más de una que debió tenderse por los distintos operadores. Ellos han intentado en distintos momentos utilizar esa misma red para vender servicios de acceso a Internet y la respuesta ha sido negativa. Sí, y eso es una vieja polémica que ocurrió en todos lados. Es decir, recuerdo en Estados Unidos ocurrió hace unos años, en donde estaba claramente separada la transmisión de datos de la transmisión de televisión, porque tienen privilegios distintos. Es decir, por ejemplo, los proveedores de televisión prácticamente no pagan nada, ¿no? Entonces, creo que lo único que pagan los proveedores de televisión por cable es aquel canon que impuso Montevideo, que impuso el intendente Arana a Montevideo para crear el FONA. Pero en realidad no pagan ningún tipo de canon por un monopolio que de alguna manera existe, ¿no? No sé, Matilde, Mauricio, han estado escuchando a Carlos y Juan en su polémica en esta materia. ¿Qué agregan ustedes? Yo personalmente me inclino a creer que si Antel tiene legítimamente, por ley, un monopolio, ejerza la autoridad de que se controle ese monopolio. Me parece yo soy legalista. Si la ley se lo permite, que lo haga. No estoy de acuerdo en que el sindicato tuerza la voluntad de los gobernantes. En eso no estoy de acuerdo ni aquí ni en ningún caso. Eso está fuera de discusión. Pero también me pregunto, hablando de las compañías de cable, de hecho se hace publicidad ofreciendo un solo pago con cable por televisión por cable, celular y conexión a Internet. Yo he visto esa publicidad. Sé que de alguna manera alguna... No, eso es por un acuerdo que esas empresas han hecho con Antel. Por eso, digo, si hacen el acuerdo con Antel lo pueden ofrecer. Sí, pero no están ofreciendo acceso a Internet
A través del cable, a través, de a través acuerdo. del propio cable. Sí, eso yo recuerdo que en la Argentina eso existe. Hay una sí. polémica en todos los países, en España de manera muy aguda, sobre los modos monopólicos de las empresas que gozan de un monopolio.